¿Qué tal, amigos? Estoy aquí con mi último número de la revista Peón de Rey, el número 134, la verdad un número muy interesante. Y al final de este número he encontrado un artículo del gran maestro Jesús de la Villa sobre táctica en los finales de torre que me ha parecido muy interesante, la verdad. Al final del artículo recoge un test con varias posiciones y algunas de ellas son muy sorprendentes, así que he pensado en seleccionar 3 y me gustaría mostrarosla en estos finales del capa de hoy. Bueno, pues este es el primer final que vamos a ver hoy. Como podéis comprobar, las negras tienen una gran ventaja material, ya que disponen de 2 peones de más, pero las blancas tienen también sus triunfos. No os voy a decir cuál es el resultado de esta posición, sino que lo que quiero que penséis es qué haríais aquí con las blancas, cuál sería vuestra mejor jugada, vuestra mejor opción si fueseis las blancas. Bueno, pues aquí, a pesar de que las negras tienen 2 peones de más y en condiciones normales pues no tendrían problemas en ganar esta posición, las blancas disponen de un interesantísimo recurso. Y es que si comienzan haciendo C6, la amenaza es tan fuerte, tomar en B7 y coronar una dama, que las negras no tienen más remedio que capturar, por lo que es forzado B por C6. Y ahora el problema es que, aunque las blancas con esto han creado un peón pasado, las negras están en condiciones de controlarlo con la torre, de modo que B7, que aparecería que va a coronar el peón, se encuentra con torre B4, y el peón nunca pasará de la séptima y será eliminado a la siguiente jugada. Sin embargo, las blancas disponen aquí de un recurso realmente espectacular, que es interponer la torre precavidamente en la columna caballo-dama, torre B5, y ahora sí que amenazan B7 y la torre de las negras no llegará a detener el peón, tanto si se captura ahora la torre con el peón alfil-dama como con el peón torre-dama, el resultado será el mismo porque después de B7 no hay manera de detenerlo. Un recurso realmente bonito y que es una lástima que sin embargo no sea suficiente para ganar la partida, porque únicamente permite a las blancas hacer tablas, ya que después de torre por A5 y la coronación del peón en dama, en B8, rey de 7, no hay una manera de ganar la torre con jaques y el negro dispone de suficientes peones para hacer tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí si continuase la jugada después de dama B8, torre por A5, dama B7, simplemente habría rey E6, y ahora después de dama por C6, por supuesto no rey E5, porque habría dama C7 ganando la torre, pero simplemente rey F5, y ahora desgraciadamente, como digo, no hay una manera de engarzar los jaques de manera adecuada para ganar la torre, y todos estos peones de más que tiene el negro de ventaja pues le permitirán construir una fortaleza y hacer tablas con relativa facilidad, aunque todavía hubo que luchar mucho aquí para conseguir las tablas con las negras. Los maestros de la época romántica del siglo XIX eran auténticos expertos en la dicotomía del tiempo contra el material. Esta lucha de tiempo contra material dio lugar a los famosos gambitos, aperturas en las que uno de los bandos sacrifica material a cambio de acelerar su desarrollo, de ganar tiempo, que luego le permita convertirlo en un ataque y por lo tanto en una ventaja. Sin embargo, creo que en ninguna otra faceta del juego, como en los finales en los que hay carreras de peones, adquiere mayor importancia esta dicotomía del tiempo contra el material. Y es que cuando en la última fase del juego hay una carrera de peones, la amenaza de convertir uno de los peones en una dama es tal que la aparición de una pieza de semejante valor en el tablero en la última fase pues hace que todas las demás consideraciones pasen a un absoluto segundo o tercer plano, y por lo tanto adquiere mucho más importancia el tiempo respecto al material en estas carreras de peones. De hecho, este es el leitmotiv de esta posición que tenemos ahora en el tablero, donde las blancas disponen de un poderoso peón en sexta, dispuesto a coronarse en jaque en la casilla H8, pero las negras disponen de un peón no menos fuerte en C2 que también se coronaría en jaque en la casilla C1. Sin embargo, las blancas, por suerte, disponen de la torre de A1 dispuesta a entregarse por ese peón en cuanto se convierta en una dama, ya que, como hemos dicho, pues en esta parte del juego, en esta fase, una torre puede perfectamente
valer menos que un peón, o incluso en algunas ocasiones una dama bien se sacrificaría por un peón, permitiendo luego coronar otro segundo peón en una dama. Así que, como digo aquí, es muy importante la consideración del tiempo y gana al material. Pero mi pregunta es, ¿qué haríais aquí con las blancas en esta posición? Bueno, pues la clave aquí está en que el negro está amenazando coronar con jaque, de modo que h7, amenazando coronar en h8, no sería suficiente, ya que el negro coronaría con jaque y después de entregar la torre, torre por c1, las negras estarían a tiempo de detener el peón de las blancas con la jugada torre c8. Sin embargo, en esta posición, las blancas disponen de un recurso sorprendente, y es que el rey de las negras está muy mal colocado, porque después de h7 no solamente el peón amenaza coronar con jaque, sino que el rey impide que la torre del negro pueda evitar la coronación desde atrás, desde la posición más favorable para la torre, como nos había indicado ya hace años el doctor Tarras. Sin embargo, aquí, aprovechando esta mala posición, como digo, del rey de las negras, las blancas pueden idear aquí un ingenioso artificio, que es la jugada torre c1, una jugada merecedora por lo menos de 3 admiraciones. Y es que, por medio del sacrificio de la torre, las blancas lo que van a hacer simplemente es comprar tiempo. No van a evitar que el peón pueda en algún momento eventual llegar a c2, porque se capturaría la torre, luego se quitaría y luego avanzaría el peón. Pero con ello lo que ganan es tiempo, han comprado tiempo, y ese tiempo va a ser suficiente para que el negro nunca llegue a coronar ese peón gracias al jaque, porque ahora, después de h7, las negras tienen una torre de ventaja, es verdad, pero mucho más les valdría tener un tiempo, porque ahora el peón se va a convertir en una dama con jaque, y el negro, después de una jugada como, pongamos, torre b1, no va a llegar a coronar, porque ahora las blancas coronan con jaque, iniciarían una serie de maniobras que sin duda no tardarían en reportarles la ganancia del peón de c2. Bueno, podríamos verlo coronando una dama. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Por ejemplo, una jugada como rey g4, pues se respondería con una centralización de la dama, por ejemplo, dama d4. Ahora vemos que irse a sexta con el rey simplemente perdería el peón inmediatamente, por lo que un mejor intento podría pasar por una jugada como, bueno, rey f5 se encontraría con dama d3, así que vamos a hacer, por ejemplo, rey g5, pero también aquí habría dama d2. Nos queda por investigar únicamente pues una jugada como rey h5, que quizás es verdad que retrase una jugada más la pérdida del peón, pero esto, como digo, no tardará en realizarse, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, una jugada como dama d5, si el rey se va a tercera, perdería el otro peón y no tardaría en perder el de séptima, y si ahora se va a g4 o h4, ya ante cualquiera de las dos jugadas, dama e4 ganaría inmediatamente ese peón en c2 y por tanto el negro no llegaría nunca a coronar. Bueno, pues para acabar un pinchín, uno de esos problemas fáciles que tanto os gustan y en el que estoy seguro que no vais a tener problema en encontrar la solución. Aquí las blancas tienen una torre muy activa, además de una presión muy fuerte con este peón de a6 sobre b7, pero disponen de un peón de menos. Sin embargo, las negras aquí han patinado al ofrecer este cambio de torres y van a ser castigadas muy duramente, muy severamente, la verdad. Así que vuestra tarea es encontrar ese castigo con las blancas. Bueno, pues aquí la clave está en mantener la sangre fría y recordar un patrón que habíamos visto ya en estos finales del capa, que es el de el espejo de peones. Y es que aquí, por medio de esta jugada b6, se produce este espejo de peones que habíamos visto ya en otro de los finales y va a permitir a las blancas coronar. ¿De qué forma? Bueno, pues en primer lugar, si se produce simplemente peón por peón, el negro se encontraría con que después de torre por c7, rey por c7 y a7 no puede detener ese peón porque el rey tiene negada la casilla b8. Y de una forma similar tampoco solucionaría nada para las negras la jugada
peón por peón, porque ahora aquí las blancas simplemente estarían ganando la torre. Vemos que el peón de B6 ataca la torre de C7, por lo que después de peón por torre bueno, simplemente complicaría más las cosas comer con la torre, porque permitiría a dos peones pasados, así simplemente comer con el peón. Las negras estarían totalmente perdidas. Pero ¿qué pasa si, en vez de capturar alguno de los peones, el negro captura la torre de C8, torre por C8? ¿No tiene acaso una torre de ventaja? El problema aquí está en algo que habíamos visto en el problema anterior, y es la problemática del tiempo contra el material. Y es que en este tipo de finales el tiempo y la fuerza de los peones avanzados es mucho más importante que el material, y aquí con esto las blancas han ganado tiempo para ahora montar los famosos peones en séptima. Después de peón por peón, la torre tiene que cubrir la casilla B8 para que no se produzca la coronación. De nada valdría un jaque, porque después de rey 2 torre ahora vendría la coronación de forma inmediata, y por lo tanto después de peón por peón la única esperanza radica en detener el peón con la torre, por ejemplo torre B8, pero el problema es que ahora después de B por A7 se producen los famosos peones en séptima, que como sabemos son mucho más fuertes que la torre, y aquí el negro desgraciadamente no puede luchar contra esos peones, porque después de rey C7 simplemente el blanco coronaría en A8, y ahora después de torre por A8 haría la dama en A8 ganando la partida. Así que después de B por A7 el negro no tiene otra cosa que abandonar. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si os ha gustado, os agradecemos que nos apoyéis dándole like. Tan solo tenéis que hacer clic en el icono del dedito para arriba, es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este círculo de ajedrez, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.